IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Desde la Ciudad de México para el mundo, IUS Canal Multimedia Radio. IUS Canal Multimedia presenta. Ya comienza Miércoles Procesales, conducido por Rodolfo Lucio Estrada y Fabián Mondragón Pedrero. Un programa del Seminario y Colegio de Profesores de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la UNAM. ¡Comenzamos! Buenas tardes, amigas y amigos. Mi nombre es Marco Antonio Sandoval García y como todos los miércoles, en punto de la 1 de la tarde, les doy la más cordial bienvenida a su programa Miércoles Procesales. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Avenida Universidad 2219, aquí a un lado de la ciudad universitaria. Queremos iniciar, como debe ser, con un agradecimiento a nuestras autoridades, por principio de cuentas, a nuestro señor director, al doctor Raúl Contreras Bustamante, a nuestra secretaria general, a la doctora Sonia Venegas Álvarez y al secretario de Cuerpos Colegiados, al profesor Israel Sandoval, por todas las facilidades que siempre nos proveen para poder transmitir estos contenidos digitales a nuestra planta estudiantil, a nuestros compañeros profesores, al público en general. Como ustedes saben, este programa se denomina Miércoles Procesales y en él tratamos temas jurídicos vinculados a esta idea teórica del proceso jurisdiccional, es decir, este conjunto de actos que se llevan a cabo en los tribunales y en otras autoridades también, que sirven para dirimir las controversias, los problemas, pues, o confrontaciones de derechos que se dan en nuestro sistema social. Y hoy hemos elegido hablar de un tema muy interesante, que ya verán ustedes qué tan bien preparado lo tenemos, porque hemos invitado desde luego a la mejor especialista en la materia, y la presento. Liz, ¿cómo estás? Invitamos a la profesora Lisbeth Muñoz Mejía, ella es profesora de nuestra facultad. Saluda a nuestros amigos y amigas del programa, querida Liz. Muchas gracias, querido Marco Antonio Sandoval, muchas gracias. Pues gracias también a las autoridades que hacen posible este programa de nuestra institución y por supuesto, querido amigo, gracias por la invitación a tu programa y gracias a todo el auditorio que nos está viendo el día de hoy y que tiene ganas y sed de aprender de este tema tan interesante como es el procedimiento administrativo disciplinario. Fíjate, Liz, que en este programa tenemos un formato distinto a los demás programas. Ya estoy echándoles tierra a los demás, ¿verdad? Que tiene que ver con que nuestros invitados e invitadas nos comenten algo de ellos y de ellas, para evitar leer una síntesis curricular a veces fría, incluso a veces limitada, que nos comenten algo de ellos, dónde se formaron, cuáles son sus estudios, dónde se desarrollan, cuál es su ejercicio profesional, alguna cosa personal que quieran compartir con nuestras alumnas y alumnos, porque consideramos, Liz, que este programa puede servir para que los alumnos conozcan un aspecto adicional a sus profesores, claro, dentro del ámbito profesional, sí, pero que también sepan que son la mayor parte de los profesores universitarios personas que se dedican al ejercicio profesional en un ámbito muy específico, que tienen mucha práctica, no solo conocimiento teórico. Y bueno, coméntanos a qué te dedicas, qué es lo que haces, dónde te formaste, etcétera, Liz, por favor. Claro que sí, pues soy de casa, soy de la UNAM. Yo estudio la carrera de Derecho aquí en la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. Hace ya varios ayeres, ¿no? Hace ya varios ayeres aquí estudio. Estudié también un posgrado, una especialidad en Derecho Administrativo aquí en la UNAM también. Y también en el mismo posgrado una maestría en Derecho y posteriormente estudio en otra escuela, en el CUEG, el doctorado en Derecho.
Entonces tengo el doctorado, cursos, todos los que de repente me daba oportunidad del trabajo, la academia también, y bueno, en materias administrativa, fiscal, anticorrupción, que es como mi línea, ¿no? Esta materia también, obviamente, el aspecto procesal. Actualmente, como bien sabes, soy magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en la sala especializada en responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración, que se han llamado salas anticorrupción, ya que surgen precisamente con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, del que vamos a platicar más adelante. Ahí soy magistrada, sin embargo, yo ya trabajaba en este tribunal. Antes de ser magistrada era secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior. Estuve 15 años como secretaria de Estudio y Cuenta. Y tú lo sabes, en esa área manejamos juicios de nulidad de actos administrativos, pero uno de esos actos son precisamente las resoluciones sancionadoras que antes emitía en su totalidad la Contraloría o la Secretaría de la Función Pública, y ya conocíamos de esa materia. Posteriormente se abren estas salas y tengo la oportunidad de ser magistrada en este ámbito. ¿Eres pionera en este ámbito entonces? Sí, realmente vamos iniciando nosotros. Nos tocó abrir las salas, así poner, ¿no?, dónde acomodamos cortar la computadora, todo todo nos tocó iniciarlas. Entonces trabajo ahí, me desempeño ahí en esta función pública, y además ya tengo 18 años dando clases en la facultad. Cumplí 18 años, mi mayoría de edad, aquí en la Facultad de Derecho, aquí en Ciudad Universitaria también. Distintas materias, tengo la oposición en Derecho Administrativo, hice el concurso, gané el concurso, tengo la definitividad en Derecho Administrativo, aunque también he dado materias de Derecho Procesal, también he dado Acto Jurídico, Sociología, Laboral, porque también estuve en un despacho laboral antes de entrar al tribunal. Y en la facultad he estado también en SUA, en distancia y en escolarizado, en los tres sistemas. Conoce los 3 sistemas. En posgrado también he dado clases, en posgrado, y daba colectivo y procesal del trabajo, derecho burocrático y algunas otras materias. Entonces, es un poquito ahí la trayectoria. No, pues tienes una experiencia académica muy amplia, y eso es muy importante, amigas y amigos, porque a veces se piensa que un abogado especialista es quizá la máxima autoridad en una materia, y yo considero, y aquí lo vamos a ver, que no es así. Pienso que un abogado, entre más integral sea, entre más ámbitos jurídicos conozca, puede inclusive tener perspectivas que otros abogados, sí, especialistas, no tengan. Pues bien, fíjense ustedes, como una entrada de banda, quiero darles un parámetro a aquellas personas que no están en los semestres más avanzados de nuestra carrera, y al público en general, porque nadie podría negar que estos contenidos también son divulgados para que todas las personas nos enteremos en algo sobre las estructuras jurídicas de este país. Fíjense ustedes que la administración pública, en términos muy, muy generales, lo decía en el spot que utilizamos para anunciar este programa, es una de las funciones de los estados modernos. Y la administración pública no sería otra cosa, si lo pudiéramos reducir a términos sencillos, que aquella función que consiste en designar los recursos públicos para las funciones más importantes del Estado. Diríamos, para el funcionamiento del Estado. Administrar sería, en todo caso, ejercer los recursos públicos para brindarle los servicios públicos a toda la sociedad. Eso es la administración pública. Y obviamente, como todos lo vivimos y lo sabemos, está encargado a servidores públicos, a funcionarios. Ellos son los encargados de ejecutar esta función del Estado. Pero ¿qué pasa cuando estos funcionarios públicos, servidores públicos, cometen algunos actos que no serían ajustados a las reglas que les impone la ley? ¿Qué pasaría cuando lastiman derechos de personas, cuando no ejercen la función adecuadamente? En fin, cuando actúan ilícitamente. De pronto, en una sociedad como la sociedad mexicana, se tiene la idea de que las autoridades son entes libres, libérrimos, que no tienen un freno, que no tienen una estructura de control y que pueden hacer lo que quieran, por lo que hemos visto, por actos de corrupción, por actos de abuso de poder, etcétera. Pero resulta ser que sí existe un sistema, y tal cual lo platicamos, Liz, antes de entrar al aire. Existe en México un sistema sui generis, muy distinto a lo que existe en otros países latinoamericanos y también europeos, porque nos comenta la doctora, o nos comentaba que ha hecho algunas investigaciones al respecto en términos de derecho comparado para ver cómo estamos en otros países, y se sabe que no existe un sistema similar al nuestro, tal cual, una estructura ad hoc dedicada a atacar estos actos de corrupción.
¿Esto es así, querida Liz? ¿Así está en México inoculada una estructura anticorrupción, tal cual en contra de la administración? Sí, amigo, pues sabemos que este tema de la corrupción es un flagelo que ha dañado a nuestro país de una manera particularmente grave. Estamos dentro de los primeros lugares, desafortunadamente, en corrupción, ¿no? En este índice de medición de la corrupción que se publica año con año por esta organización no gubernamental, Transparencia Internacional, con su sede en Berlín, y nos coloca, híjole, en los países peor calificados, ¿no? Peor Caray. calificados. De 180 andamos como por el lugar 140, 138, ¿no? Es tremendo. Entonces, tenemos que hacer algo. Se ha reflexionado sobre esa materia y la sociedad, por supuesto, nos ha exigido a las autoridades también ya combatir esto. Así, en el año 2015 se crea en México un nuevo esquema de combate a la corrupción. Ese nuevo esquema se le denominó Sistema Nacional Anticorrupción. Es un diseño muy padre, a mí me parece un muy buen diseño, que se conforma no solamente por la visión del gobierno, no fue el gobierno quien lo diseñó. El gobierno había presentado una propuesta con esta visión tradicional orgánica de tener una institución única que se dedicara a esto. La sociedad dijo, no, vamos a tener un elefante blanco, como se les llama, ¿no? Una estructura administrativa que no va a combatir, se va a politizar y puede no funcionar. Así que la sociedad civil propuso un diseño que se integra por autoridades que ya existen. No creamos casi autoridades, no creamos, ya existen. Y lo que vamos a hacer es integrarlas en la lucha por combatir la corrupción. Entonces, les vamos a añadir facultades, les vamos a dar más responsabilidades directamente para el combate a la corrupción, pero sin engrosar la estructura y el presupuesto de nuestro país. Pero lo más importante es que estas autoridades van a trabajar de la mano con la ciudadanía. Entonces, este sistema se va a integrar por un comité coordinador, que van a ser autoridades de transparencia, los tribunales de justicia administrativa, de la Fiscalía Anticorrupción, de la Auditoría Superior de la Federación, que se encarga de revisar el ejercicio del presupuesto, de la Secretaría de la Función Pública, Consejo de la Judicatura, que son los encargados de sancionar servidores públicos en la administración pública, y el Consejo en particular, eso por lo que hace la Secretaría de la Función, Sí. y el Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial. Y bueno, vamos a integrar a todas estas instituciones que ya trabajan en el combate a la corrupción desde distintos frentes, los vamos a hacer trabajar de la mano con la ciudadanía, porque ese comité coordinador va a estar presidido por un ciudadano. Tenemos también en el sistema un comité de participación ciudadana integrado por 5 ciudadanos. De ahí va a salir quien preside el comité coordinador con las autoridades. Vamos a tener un comité rector que se trata de que trabajen conjuntamente las secretarías de la función pública, los órganos internos de control de todas las instituciones, la Auditoría Superior de la Federación, las entidades de fiscalización superior de los estados. Van a trabajar en el control interno y externo con nuevas facultades, con nuevas funciones de combate a la corrupción, sobre todo con la parte de detección. Esto va a ser muy importante. Y esos 3 comités van a trabajar también con 32 sistemas locales. Caray, Entonces, uno este por sistema estado. nacional establece que cada entidad federativa debe contar con un sistema local que se debe conformar, digamos que a imagen y semejanza del nacional. federal, del nacional. Y este sistema nacional tiene, decíamos, como este gran acierto, que va a trabajar presidido por un ciudadano, lo cual lo legitima con la Claro, es ciudadanía. la representación social, Claro, diríamos. exacto. Y se va a crear una política nacional anticorrupción. Van a trabajar coordinadamente. De hecho, el 113 de la Constitución establece que el Sistema Nacional es una instancia de coordinación entre autoridades competentes en la prevención, detección y sanción de hechos de corrupción y faltas administrativas, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos. Las 2 cosas. Todo. Ok. Entonces trata de abarcar todo, pero sobre todo el gran acierto es que va a trabajar sociedad y gobierno. Ya hay algunos países, sí, Bolivia, Honduras, algunos que tienen este diseño de integrar a la ciudadanía en el combate. Sin embargo, creo que lo que hay que destacar aquí es que también no se crean instituciones,
se les da nueva competencia, nuevas responsabilidades. Se reestructura, pero en términos funcionales, sí. No en términos de creación de nuevas estructuras. No, se trata de no engrosar la estructura del gobierno y también de no afectar al presupuesto cargándolo con más dinero de estas estructuras, ¿no? Entonces tomamos lo que ya tenemos, lo reorganizamos, damos nuevas competencias y con eso empieza este nuevo esquema de combate a la corrupción, que además implicó la creación de 4 leyes y la modificación de otras 3, las denominadas 7 leyes que se relacionan con este sistema. Entre ellas se abrogan las anteriores leyes de responsabilidades administrativas, que es a través de las cuales sancionábamos a los servidores públicos, y ahora surge desde 2016 la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Antes se hacía referencia a servidores públicos, no se hace ya referencia porque ahora no solamente podemos sancionar servidores públicos, también podemos sancionar Eso particulares. es muy interesante, me lo decías en los primeros comentarios, ahora que coordinábamos el programa, me decías, bueno, es que voy a hablar de una estructura anticorrupción, pero que no solamente está pensada para castigar las conductas indebidas de los servidores públicos, sino de personas comunes y corrientes, particulares, que alguna relación tienen con la función pública, con la administración pública, perdonen ustedes, y que podrían implicar un desmejoro a las arcas del país, un desmejoro a las estructuras administrativas. ¿Cómo concibes tú esta posibilidad? ¿Es una posibilidad real? ¿Es una posibilidad solamente normativa? ¿Sí los particulares están siendo, según tu ponencia, tu magistratura, están siendo castigados? Sí. ¿Sí? La respuesta sí. Te voy a platicar un poquito Sí, claro. de lo que vivimos. En primer lugar, pues el procedimiento, ¿no? Este procedimiento es importante destacar que a raíz del surgimiento de este sistema se ordena también la emisión de nuevas leyes para dotar de competencias, para crear la nueva estructura y el diseño que viene en el 109 constitucional. Sí. En este 109 encontramos el esquema de responsabilidades y está penal, política, administrativa y la patrimonial del Estado. Pero ya se establece responsabilidad administrativa de los servidores públicos y de los particulares. ¿Y cuál es el tema aquí también procesal interesante? ¿Por qué los tribunales de justicia estamos tan metidos en el tema? Porque ahora se establece que se va a contar con un catálogo de faltas graves y no graves. Antes no existía ese catálogo, era un poco discrecional de la autoridad que sancionaba, cuándo grave y cuándo no. Había 1 o 2 por ahí que se calificaban como graves. Además, esto es lo que aspira siempre el derecho administrativo punitivo, ¿no? Tener un catálogo de verdaderos castigos, no nada más simples declaraciones, como si fuera una especie de derecho penal. Pensémoslo. Sí, nosotros, le llamamos derecho disciplinario, ¿no? Derecho disciplinario en muy bien. materia administrativa, Okay. ¿no? Y que sí es, claro, parte del derecho, de esta potestad punitiva del Estado, ¿no? Que generalmente la relacionamos con el ámbito penal, pero que se da en otros ámbitos también, claro. ¿no? Fiscal, administrativo, hay muchos ámbitos, ¿no? Sin embargo, claro, esta es una potestad punitiva del Estado, no, creo que no tan estricta como el penal, porque en el penal creo que tenemos que ser mucho más garantistas en el procedimiento por lo que está en juego, ¿no? Así es, la libertad. La libertad de las personas, así como otros derechos, ¿no? Porque te puede restringir derechos políticos, te puede restringir derechos civiles, te puede restringir derechos laborales, ¿no? O esta libertad de dedicarte a la profesión que quieras. Así es. En el penal no. Pero en el administrativo no lleva esa connotación. En el administrativo, como bien mencionabas hace ratito, este derecho sancionador surge de origen hacia los servidores públicos, porque tienen la función de ejecutar la ley, de hacer cumplir la ley, de realizar la administración de los recursos públicos, proveer de servicios, construir obra pública y una serie de cometidos esenciales más del Estado, ¿no? Esta parte del Estado en acción, el Estado en movimiento, como decía Woodrow Wilson, como decían grandes pensadores, ¿no? La parte activa del Estado, la administración pública es una organización que en muchos aspectos nunca descansa, ¿no? No hay periodos vacacionales, Sí, no hay, es una función es la parte de las dinámica de una 24 nación. horas. Sí, claro, es esa parte. Y por eso es tan importante la actividad que realizan los servidores públicos, porque una actuación indebida repercute en toda la sociedad, ¿no? Nos va a dañar a todos. Una obra pública mal construida puede incluso trascender a pérdida de vidas. Lo hemos visto, desafortunadamente. Algo tan terrible. Entonces, es algo realmente grave. ¿Qué es lo que sí procura este sistema?
que un servidor público que no cumple con los principios de actuación, que no los acata, no debe seguir prestando sus servicios para el Estado. No debe seguir realizando esa actividad tan importante como puede ser o función o servicio público, ¿no? ¿Es uno de los primeros castigos, de los más importantes? Sí, cuando destituyes, por La ejemplo, destitución. inhabilitas, ya no Ok. le permite seguir en el servicio público, no lo privas de su libertad, no lo privas de poder trabajar en otro lugar que no sea servicio público, Ok. administración pública, no lo privas de la potestad de ejercer la carrera si es abogado, contador, lo que sea, la puede ejercer solamente ya no en el gobierno. Proteges a la estructura administrativa entonces. Claro, y a la ciudadanía sobre todo, la porque es quien va a ciudadanía. resentir ese daño, ¿no? A veces dicen que si son faltas de naturaleza patrimonial porque hay un daño al erario, porque hay un desvío de recursos y entonces se protege el patrimonio. No, en todos los casos se protege la función. Un dinero que no se destina a lo que debería es, por ejemplo, o implica, por ejemplo, que no se construyan escuelas, ¿no? Y hay un Sí. daño para la población. En porque economía no hay sería el costo de educación. oportunidad. Claro, entonces, Lo que no usas acá, lo que usas acá, perdón, lo estás quitando de otro lado. claro, y entonces, ¿a quién se lo quitamos? A la ciudadanía. Ese es el tema, se sigue afectando esa actividad administrativa que se debe dirigir al bien común, al interés general, ¿no? A este beneficio colectivo de obras, servicios y todo lo demás que provee el Estado para la satisfacción de las necesidades de la población y la mejora en las condiciones de vida. Entonces, la lesión que se genera es hacia la sociedad, ¿no? Y por eso se tiene que tutelar de una manera importante, que es vía responsabilidades administrativas con este derecho sancionador en la materia. Decíamos, está este nuevo procedimiento en donde decimos, sí, es importante destacar que los servidores públicos incurren en actos de corrupción, pero así como hace rato decíamos, qué buen diseño que los ciudadanos participen en el combate a la corrupción, misma cosa. Los ciudadanos a veces También podrían ser parte. participan, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes que no solamente las autoridades realizan en ocasiones actos indebidos o actos corruptos, también hay ciudadanos que lo llegan a hacer, también hay empresas, porque hay que destacar Claro. que ahora... Estas licitaciones truqueadas, Sí. por ejemplo. Exacto. Entonces, nosotros vamos a sancionar a servidores públicos y a particulares, personas físicas o personas morales. Imagínate que dentro de las sanciones que se pueden imponer son la disolución de la sociedad. Liquidarla forzosamente. Liquidarla. Se ordena su cierre cuando sistemáticamente participan en actos de corrupción para beneficiarse a través de su interacción con el gobierno. Entonces, cuando un particular se vincula con el ejercicio de la función pública y trata de beneficiarse indebidamente, puede ser sancionado. Cuando incurren en soborno, cuando incurren en contratación indebida de servidor público, cuando incurren en utilización de información falsa para una licitación, Ujú. para acceder también a algún permiso, a una concesión, para obtener algún título, alguna licencia que de otra manera no obtendrían e incurren en esos actos de corrupción, pueden ser sancionados, te decía, Con la liquidación hasta de con la la empresa. liquidación de la empresa, con una suspensión de actividades. Pero imagínate 8 años, Sí, no, bueno. paraliza Sí. una empresa, Adiós, empresa. adiós. Entonces es muy importante que sepan que en su interacción con el gobierno, también si incurren en un acto indebido, pueden ser sancionados en la vía administrativa. Multas enormes, indemnizaciones también al Estado cuando causan un daño a su patrimonio, tienen que resarcirlo, tienen que repararlo y también van a ser indemnizaciones que se les pueden fincar y que constituyen créditos fiscales. Oye, pero ¿qué pasa, por ejemplo, maestra Liz, qué pasa cuando estos actos de corrupción han tenido lugar en cierto tiempo? Pensemos en una administración anterior. Y estos funcionarios ya se fueron, o estos particulares ya no tienen la relación con la autoridad. Pensemos en una relación económica. La administración siguiente da cuenta de estos actos de corrupción y puede activar este sistema en contra de funcionarios que ya se fueron, de particulares que ya no están teniendo relación con el Estado, Muy buena pregunta. o ya no. Muy buena pregunta. Aquí en el sistema de responsabilidades tenemos un plazo que se denomina prescripción. A diferencia del civil o estas cuestiones, aquí la prescripción implica el tiempo durante el cual la autoridad puede ejercer su facultad sancionadora. Ah, muy bien. Cuando transcurre ese tiempo sin que lo ejerza, prescriben sus facultades. Se actualiza esa prescripción. ¿Cuánto tiempo es?
En el caso de las faltas, te decía, tenemos faltas graves y no graves. Ah, muy bien, sí. Esto, fíjate que es muy importante. Este catálogo de faltas graves y no graves va a ser trascendente para términos de prescripción de cuánto tiempo tenemos para sancionar a un servidor público, a una persona, a un particular, y también va a trascender en relación con el procedimiento. Tenemos un procedimiento diferente para sancionar faltas no graves y para faltas graves. Faltas no graves únicamente va a ser para servidores públicos, porque se refiere a violación a sus obligaciones como servidor público. Esas faltas no graves pueden ser sancionadas en un plazo de 3 años. Contamos con 3 años para sancionar. En el caso de las faltas graves, vamos a tener 7 años. Muy bien. Para sancionar a servidores públicos y particulares, y una tercera categoría, particulares en situación especial. Ahorita que me preguntas de que hayan salido, que estén en otra situación, que ahorita voy a regresar a esta parte, tenemos a los particulares en situación especial, que son candidatos a cargos de elección popular. Ah, caray, claro. Ellos no son servidores públicos. Pero y son particulares, pero pueden llegar a serlo, claro. Y pueden incurrir en actos indebidos bajo promesas de cumplir cuando lleguen, o promesas a cumplir cuando lleguen a ser servidores públicos. Y si se acredita que tenían esa intención como recibir recursos para su campaña, a cambio de otorgar un beneficio a la persona que les da los recursos, cuando llegue a ser servidor público, puede ser sancionado. Pero qué difícil además, complejo, porque aquí somos un programa totalmente académico, no tenemos ningún interés ni sesgo político de clase alguna, pero creo que es del dominio público que hay muchas voces que se levantan sobre este tópico que estás tratando aquí en la mesa. Las clases políticas, las facciones políticas, mucho utilizan este tipo de promesas futuras, ¿no? Para poder contar con recursos para impulsar sus campañas. Claro. Es decir, no parece que sea un hecho aislado. ¿Tenemos algún procedimiento vivo? No, por lo menos que yo sepa. En el tribunal, no en mi ponencia, obviamente, porque puede ser que en las otras ponencias... Sí, pero bueno, entre pasillos por ahí se escucha, ¿no? No, creo que va a ser un tema interesante ahora que vienen estas elecciones, que además son tremendas, gigantescas. Esperemos que no, que todos actúen conforme a la ley, pero bueno, más allá hay que decirlo de las sanciones que en materia electoral efectivamente se imponen, también acá lo podemos hacer. Entonces, no hasta ahora... Pero además, dentro de esos particulares en situación especial, tenemos también a miembros de equipos de transición entre administraciones. Tú sabes que a veces entran para hacer ese cambio. Así es. También pueden incurrir, también pueden ser sancionados. También tenemos a los miembros de equipos de campaña y tenemos a líderes de sindicatos de gobierno. Caray. Esos son Eso es un foco rojo, los sindicatos de gobierno. Es un tema que reciben recursos públicos, pues por supuesto también pueden incurrir y también muchos de ellos, bueno, no muchos, la mayoría son servidores públicos que de pronto obtienen una licencia en el cargo. Una comisión. Para fungir dentro de esa comisión en el sindicato. Entonces, tienen un periodo en el que dejan de fungir como servidores públicos sin dejar de serlo. Claro. Es complicado su esquema. Claro. Entonces, también pueden incurrir en actos indebidos y por eso se les llama que en ese momento son particulares en situación especial. Porque no están ejerciendo el servicio público. Sí, son servidores, tienen el nombramiento, pero están de licencia de comisión sindical, actuando como particulares. Es complejo, es interesante también ese tema, ¿no? Fíjense, amigas y amigos, que ahora que mencionaba la maestra Lisbeth estos temas, se me vino a la mente un concepto que ella misma me compartió hace algún tiempo, lo recuerdo bien, es el derecho a la buena administración pública. ¿Lo recuerdas? Claro. Así tal cual, el derecho a la buena administración pública sería esta prerrogativa que da pie a todas estas estructuras de las que estamos acá hablando. Y me surge una pregunta para la doctora Liz. Si existe un derecho a la buena administración pública, ¿verdad? Y ese derecho a la buena administración pública está dado por el Estado mexicano a favor de todos y cada uno de los ciudadanos, porque se entiende, ya lo confirmó aquí la doctora, que la administración termina siendo una función en beneficio nuestro, me surge la pregunta, ¿quién puede presentar una querella, una demanda, una solicitud de sanción, iniciar un procedimiento en contra de algún funcionario o servidor público que ha cometido actos ilícitos? Cualquier ciudadano lo puede hacer, tiene que ser un órgano del gobierno, tiene que ser alguna organización civil. ¿Quiénes pueden accionar esta maquinaria
sancionadora, bueno, primero juzgadora y después sancionadora, querida Lisbeth? Sí, como bien lo mencionas, cualquiera lo puede hacer. Esto es un avance también en el nuevo esquema del procedimiento, porque se está tratando de incentivar uno de los grandes ejes, que es la detección, ¿no? ¿Cómo vamos a abatir la impunidad? ¿Cómo logramos Si no la sancionar visibilizamos. si no podemos tener acceso a la información necesaria de las conductas indebidas que se realizan, sabemos, generalmente en lo oscurito, Claro. se esconden? Entonces, ¿cuál es el instrumento base para allegarse de esa información? La denuncia, ¿no? Eso es fundamental. Por eso se ha creado este esquema, porque los procedimientos pueden iniciar, bueno, las investigaciones. Aquí tenemos que hablar de etapas. Tenemos una etapa de investigación, una etapa de substanciación y una etapa de resolución. La autoridad investigadora en estos nuevos procedimientos siempre tiene que ser diferente a la resolutora. Esto para mayor objetividad. Antes era un procedimiento que tramitaban las contralorías o las contralorías internas, estos órganos administrativos, desde la investigación hasta la resolución. Ahora cambian. La investigadora y la ¿Se substanciadora. parece al derecho penal? Se parece mucho, porque ¿No? tratándose de faltas graves, por ejemplo, ahora la función de resolutora la va a realizar el Tribunal de Justicia Administrativa en las salas especializadas como en la que estoy yo. La función de la substanciación va a ser siempre una autoridad administrativa, órganos internos de control o auditoría superior. Ahora Ok. metemos a las auditorías como investigadoras y Es substanciadoras. una de las nuevas funciones a las que te Una referías. nueva, ajá, una hace nueva. un momento. Cuando se trata de faltas graves que detecten con motivo de las auditorías, van a fungir como autoridades investigadoras y substanciadoras. En faltas graves, los tribunales siempre vamos a ser los resolutores. Faltas no graves, los órganos internos de control. Ok. ¿A qué voy con esto? Quería separar estas etapas para aclarar que esta parte de la detección va a dar lugar al inicio de una investigación. Sí. Entonces, estas investigaciones pueden realizarse de oficio, Ujú. por denuncia Por las propias... o derivado órganos. de las investigaciones, exacto. Entonces, Ujú. lo que va a ser, creo que fundamental, es la denuncia, y por eso es tan importante programas como el tuyo, que tienen esta divulgación del conocimiento, porque a veces no hay tanta información acerca de quién puede iniciar la denuncia, Así es. de que cualquiera de nosotros lo puede realizar, y que incluso tenemos un esquema en donde se puede realizar la denuncia de manera anónima. Hay mucha Pues está muy gente... bien. Hay mucha gente que no quiere hacerlo por temor a las represalias, ¿no? Ya sea servidor público o particular, ¿no? Que conoce de alguna conducta indebida, que quizá lo estén obligando a realizar o lo quieran obligar a realizar un acto indebido, puede generar la denuncia en los órganos internos de control de las instituciones, en la Secretaría de la Función Pública, en las Contralorías, puede realizar ahí su denuncia, puede hacerlo por mail, o incluso si entran a la página de la Secretaría de la Función Pública, en línea aparecen 4 de las faltas graves en las que se puede generar. Claro, es muy importante destacar, no cualquier denuncia va a generar una Sí, investigación. claro que no. Debe Porque ser una sería- denuncia objetiva. Sí. Debe haber datos fehacientes, por lo menos, no sé, indicios fehacientes, ¿no? Claro, efectivamente, lo que sí tienen que hacer los denunciantes es aportar elementos de prueba suficientes para presumir la probable Ah, comisión ok, de una ok, conducta, para ¿no? motivar la investigación. Sí, claro, porque no basta que alguien llegue y diga, él me pidió Que dinero señale. para investigar, nunca acabaríamos, Claro. ¿no? Nunca acabaría su función la autoridad investigadora. Entonces, tribunales somos resolutores, substanciadora, auditoría superior, órganos internos de control, y la parte de la investigación lo va a hacer auditoría superior o los órganos internos de control. Entonces, te decía, a través de esta parte de la denuncia, incluso fíjate que para el tema de que a veces tenemos miedo a las represalias, ya la Secretaría de la Función Pública emitió unos lineamientos para los alertadores, les llama así alertadores de la corrupción, en donde cualquier persona que realice esto puede solicitar medidas de protección si siente amenazado, por ejemplo, su trabajo, Claro. ¿no? Yo Su seguridad denuncio personal. quizá a mi jefe, a mi compañero, y no le va a gustar. Entonces puede venir una represalia. ¿Cómo protejo mi trabajo? A través de este procedimiento que se encuentra en esos lineamientos para los alertadores internos o externos de la corrupción. Y otro tipo de medidas. medidas que se pueden tomar, y que es muy importante para
tratar de incentivar a la población para que coadyuve haciendo del conocimiento de las autoridades esos actos indebidos que se están cometiendo, ¿no? Fíjate que hay un rubro que a mí me preocupa mucho con base en esto que nos mencionas respecto de la legitimidad o posibilidad de que el ciudadano de a pie realice sus denuncias. Me llama mucho la atención esto y a ver qué respuesta nos puedes tener. Fíjate que en esta administración, específicamente en esta administración federal y locales, hay un manejo de recursos para programas sociales impresionante. Nunca se había utilizado o empleado o designado tanto dinero para beneficiar a la población en algunos programas sociales. Y aquí viene mi pregunta. En este manejo de los programas sociales, por todos lados brotan quejas respecto de los malos manejos de las últimas instancias de gobierno para la asignación de estos beneficios, sea porque hay clientelismo, sea porque hay, no lo sé, algún tipo de preferencia, de partidista puede ser, qué sé yo. Estos recursos también entran dentro del catálogo de posibilidades que se puede denunciar de su mal manejo. Claro. ¿Los programas sociales? Toda la función pública, toda la actividad administrativa que realice un servidor público puede ser motivo de denuncia si consideramos que no la realiza adecuadamente. Todo ejercicio indebido de presupuesto, de dinero público, puede ser sea el rubro motivo que sea. de investigación. No importa el rubro, no importa el destino, todo puede generar una denuncia y, en su caso, investigaciones y procedimientos. Claro, dependiendo si se trata de recursos federales, locales, sí, claro, ya será la competencia de los tribunales o de las autoridades investigadoras y sustanciadoras para conocer de este tipo de actos y de procedimientos. ¿Sabes por qué te lo pregunto, doctora Liz? Te lo pregunto porque yo sigo de manera más o menos continua algunos canales de queja ciudadana respecto de esos tópicos. Como tú y yo y todos lo sabemos acá, estamos en temporada electoral y las cosas se están poniendo muy calientes por todos lados, pero ha surgido mucho la queja ciudadana de estas cuestiones. Y yo lo que digo siempre es, bueno, es que no basta con quejarnos. Me parece que las quejas, ¿no?, lo único que hacen es enrarecer el ambiente. Lo que tendríamos que hacer como sociedad, amigas y amigos, es dar un paso al frente y utilizar las estructuras, en este caso, de jurisdicción, de decisión, como aquí nos ha venido a comentar la doctora Lisbeth, que existen. Entonces, si tenemos estas herramientas en nuestras manos, por Dios, hay que hacerlas valer, no solamente dedicarnos a descalificar y a señalar y a decir que fulano de tal está haciendo mal uso de los recursos. Hay que tomar el valor, la responsabilidad social, la responsabilidad civil para levantar la mano y decir, este señor está haciendo mal uso de los recursos. Estos recursos están pensados, yo diría, bien pensados o sanamente pensados para beneficiar a las personas. Lo decía muy bien la doctora hace un momento. La administración está pensada para beneficiarnos a todos. Y si la administración se daña, quienes pagamos ese daño somos todos. Claro. Entonces tendríamos que tomar en cuenta esta posibilidad. Por eso hice esta pregunta muy puntual. ¿Quién puede activar estas herramientas? Bueno, ahora vamos a pasar con algo más propio de la cuestión procesal o procedimental. Una vez que nosotros hemos ingresado o hecho saber a los órganos internos de nuestra denuncia o a la instancia que tengan que hacer nuestra denuncia, ¿qué es lo que ocurre? Empiezan a investigar, cómo investigan, cómo se aportan las pruebas, mandan llamar a la autoridad o al funcionario señalado o mantienen en secrecía esta investigación. ¿Qué es lo que ocurre allí? Sí, pues esta investigación tendrá que iniciar ante las autoridades respectivas, quienes tienen la posibilidad de allegarse de todas las pruebas que estimen necesarias. Incluso fíjate que pueden ejercer medidas de apremio en caso de que las autoridades no les otorguen la información que se requiere. Sí, que claro, se cubren entre ellas. Pasa mucho, y fíjate que no solamente se cubren, sino que hay una idea de que por ser autoridades administrativas no tienen las facultades para requerir información. Y entonces le dicen, no, como no eres un tribunal quien me requiere, no tengo por qué darte nada. Y decían, ¿cómo le hacemos para recabarlas? Tienes medidas de apremio, puedes mandar multas, puedes mandar arrestos. Imagínate que arrestas a una autoridad porque no te manda la información para una investigación, pero es que están bloqueando esta posibilidad de efectivamente de conocer qué es lo que sucedió y en su momento, si hay algo indebido, sancionarlo y abatir la impunidad, ¿no? Que es lo que nos ha dañado y lo que ha propiciado que lleguemos a esos niveles de corrupción. Entonces, tienen esas medidas, pero además tienen facultades tan amplias
que la propia ley establece que no les va a aplicar el secreto bancario, fiduciario, fiscal. Todas estas informaciones bursátil, tan sensibles no aplican. Toda esa información no aplica el secreto bancario para las autoridades investigadoras, porque necesitan allegarse de la información para poder saber o poder detectar esas conductas No, imagínate, para indebidas. cuantificar el monto del daño. Y por saber ejemplo. de pronto para dónde se desviaron los recursos. Entonces, no solamente en el ámbito penal tenemos esto, lo tenemos que hacer en materia administrativa. Tienen esas facultades, pueden recabar pruebas, pueden realizar visitas de verificación. Y ahí va a estar la ley de procedimiento contencioso administrativo como supletoria para la realización de las visitas, para acudir a realizar esta regula el modo de revisión. hacerlas. Sí, todo eso para que la autoridad pueda tener más elementos. Si lo considera, por supuesto, podrá mandar llamar. Pueden haber testigos, puede haber alguna ¿Todas las declaración. pruebas caben dentro de estos procedimientos? Sí, todo. Lo único que no, la confesión, tú sabes que en materia Sí. administrativa no puedes autoinculparte, no puedes, todo esto. Pero todo lo demás puede recabar todos los elementos. Por supuesto, tiene que hacerlo por canales lícitos, ¿no? Claro. Para que no tengamos este tema de la Violación prueba a derechos ilícita. humanos, Claro, las etcétera. violaciones. Y una vez que se allega de los elementos que consideran necesarios para emitir una determinación, puede actuar de dos maneras. Una diciendo, no advierto aquí Ok, la no hay los probable- elementos suficientes. No hay, entonces, ¿qué hago? Un acuerdo de conclusión y archivo del expediente. Ah, muy bien. Aquí concluye, con mi investigación yo digo, No se investiga más detecto sobre el nada. tema. No se investiga más, no detecto nada. Sin embargo, la ley establece la posibilidad de que en esos casos, si con posterioridad te allegas de nuevos elementos que sí puedan hacer presumir esa conducta indebida, puedes reabrir la investigación. bien. Eso es No interesante. es definitiva, entonces, No es definitivo. esta no. decisión. No es definitivo. Se puede reabrir en esos casos, ¿no? Y también este acuerdo puede ser impugnado por los denunciantes, que si no están conformes pueden decir, no te llegaste de todos los elementos, no Ok. investigaste, no valoraste, vía recurso de inconformidad. No está en la ley, deriva de una jurisprudencia de la Corte. Pero que te les vas a la ley de reconoce. procedimiento administrativo, ¿no? No, a la de responsabilidades ok. en particular, pero la Corte lo interpretó como que tienen ese interés para promover ese recurso que, aunque no está en la ley, se equipara porque ese recurso se puede promover en contra de los acuerdos de calificación y clasificación de la conducta. Ok. Esto es, cuando la autoridad investigadora, por un lado, dice no pasa nada, ya a conclusión de archivo no hubo nada indebido, o bien puede decir sí advierto una conducta que presumiblemente puede ser violatoria ¿Y eso o se se puede impugnar? adapta a una falta administrativa. Entonces se emite un acuerdo de primero de calificación de la conducta y después tiene que plasmarlo, su imputación, en un instrumento muy importante que se llama informe de presunta responsabilidad administrativa, Ok. que es en donde señala, entre otros elementos, los hechos, la conducta, cómo se realizó, circunstancias, modo, tiempo, Así lugar, es. todo esto, las pruebas que va a ofrecer. Es una imputación que va a propiamente. ofrecer, es la imputación, las pruebas que va a ofrecer y tiene que acompañarlas y presentarlas ante la autoridad substanciadora. Muy bien. Entonces la investigación concluye en esos dos momentos, con el acuerdo de conclusión y archivo o con la emisión del informe y su presentación ante la autoridad substanciadora. Aquí está el catálogo de cosas que tengo para señalar. Adelante con la sustanciación. Y en ese informe establece la conducta, pero va a determinar también si esa conducta es grave o no grave. Ahí se clasifica. Esa es la calificación y clasificación de la conducta. Es grave y es cohecho. Es grave y especulado. No, es una de particulares y es soborno, porque hay que destacar ese catálogo de conductas graves. Hay un catálogo para servidores públicos de faltas graves en las que pueden incurrir, un catálogo para particulares y un catálogo para particulares en situación especial. Y las sanciones, por supuesto, también van a ser varían. diferentes para cada uno de los sujetos que pueden ser sancionados. Y una vez que tenemos ya este conjunto de datos, que se ha determinado que efectivamente existe la conducta ilícita y que tenemos los elementos para poder probarlo, es que se pasa a la autoridad sustanciadora. Se pasa a la autoridad ¿Y substanciadora. qué es lo se que sí, remite. qué es lo que hace la autoridad sustanciadora? La autoridad substanciadora va a dar inicio al procedimiento. El inicio del procedimiento se va a dar
cuando se admite ese procedimiento, cuando se admite el informe de presunta responsabilidad administrativa, que coloquialmente le denominamos IPRA por sus siglas. Entonces, en el ambiente, ¿no? En el argot de los operadores siempre hablamos del IPRA, que es el instrumento base de todo, ¿no? Porque es en donde se contiene esa imputación, esa calificación, las pruebas que se van a ofrecer. Entonces, la autoridad substanciadora tiene la potestad de admitir o prevenir. Ah, muy bien. No es que la primera autoridad haya dicho sí hay, todo admita. Sin embargo, es muy importante destacar que esa prevención solo puede ser si los hechos son oscuros o pues si falta algunos de los elementos que señala la ley. Esto lo comento porque a veces las autoridades se van un poquito más allá de sus facultades y, por ejemplo, tú sabes que en materia penal existe una dogmática y que tienen los elementos del tipo en función de lo que establece el Código Penal y que el propio código señalaba cuáles eran esos elementos, ¿no? En materia administrativa no lo tenemos así, porque el diseño es diferente, nuestra ley es diferente y pues el catálogo de faltas generalmente se concebía como un listado de obligaciones. Eso cambia actualmente, tenemos un catálogo de faltas redactadas a modo de tipos administrativos, ¿no? Encontramos, con sus elementos objetivos, subjetivos, etcétera. Sí, aunque no tenemos los elementos que establece el Código Penal en concreto, entonces no tenemos una dogmática administrativa, ¿no? Tenemos que analizar los hechos, las pruebas, circunstancias, el nexo de causalidad, ¿no? Aplicar los principios, verdad material, estas cosas, ¿no? Un poco a qué voy. A que a veces la autoridad substanciadora, no creas que me perdí del tema, a que a veces la autoridad substanciadora me ha tocado ver asuntos en donde los devuelve y previene para que la conducta no solamente se exprese cuál es la conducta imputada, cuál es la falta, sino que la investigadora realice un análisis dogmático de esa conducta. Y digo, la ley no se lo pide. No hay exigencia de esto. No, ni le da facultades, ni hay una dogmática en nuestra materia, ¿no? Quizá la postre, pero bueno, no se va a conformar como en el ámbito penal. ¿Y no sería una especie de preparación técnica para poder analizar de mejor manera? Pero la ley no establece que tu autoridad substanciadora exijas esto, porque tú no puedes decir, oye, no me gusta tu análisis. Hazme otro. No, espérate, ¿cumple o no los elementos? De ley. Los hechos son claros o no. De otra manera no se puede. Y hay otra facultad que siempre es muy polémica, que es de la resolutora. Eso lo vamos a ver un poquito después, de los resolutores, especialmente de tribunales, porque es de faltas graves. Para faltas no graves, la resolutora es la misma autoridad substanciadora, ¿no? Bueno, es la misma, puede ser la misma, el órgano interno, ¿no? O la autoridad que se designe dentro de este órgano interno. Y en el caso de graves va a ser el tribunal. Entonces hay una facultad que se llama de reclasificar. ¿Pueden Podemos reclasificar la gravedad de la conducta? Sí, sí, también la gravedad, calificarla como no grave o reclasificarla y decir, este no es cohecho, este es peculado. Ah, muy bien. Esto no es, una especie de conflicto de intereses. Sí. Y, pero está dada esa facultad por ley a la resolutora de faltas graves. Y a veces la substanciadora, yo tengo facultades de prevenir. Se toma esa atribución y dice, no, ¿sabes qué? Tú me lo estás mandando, por eso no es, te lo devuelvo, y si no, no te lo admito. ¿Qué tal? No, esa no es su facultad. No llega hasta allá su facultad en materia de prevención. Llega a pasar, pero no. Entonces, bueno, tendrá en su caso que prevenir y en caso de que se desahogue, admite a trámite este procedimiento administrativo disciplinario o procedimiento administrativo sancionador. Nosotros en el tribunal lo recibimos como acción de responsabilidad administrativa. Y, la substanciadora lo admite y que le corresponde emplazar al presunto responsable, le tiene que hacer saber, ¿no? La imputación, por supuesto le tendrá que acompañar darle la oportunidad una copia de IPRA, efectivamente, y lo cita para audiencia. Tiene que realizarse la audiencia de ley. Eso sigue existiendo en materia de responsabilidades, cita al presunto infractor, a la autoridad investigadora y a las demás partes, porque puede ser que el denunciante quiera participar o algún tercero, ¿no? Acá no hablamos de víctimas, no hay una figura de víctimas, tenemos terceros, tenemos denunciantes, generalmente los terceros son los denunciantes, señala la ley o cualquier otra persona que se considere afectada por estos hechos, ¿no? Normalmente solo es el denunciante, pero hemos llegado a tener algunos otros esquemas, ¿no? Y también se les tendrá que emplazar a la audiencia de ley en la que, una vez que se celebre, tienen que hacer valer sus defensas, ¿no? Y es el momento o la etapa procesal oportuna para el ofrecimiento de pruebas.
en la audiencia se ofrecen las pruebas. Ah, muy bien. Y todas las partes, porque incluso en el IPRA se anuncian las pruebas que se van a ofrecer, se acompañan, pero se ofrecen hasta la audiencia. Sí, inclusive las otras personas que no han concurrido no podrían ofrecer, Claro. sino hasta que sean emplazadas, ¿no? Por eso se mueve un poco esta etapa procesal. Claro, porque hay quien asimilaba esta presentación del IPRA con el ofrecimiento de pruebas, y decíamos no, porque el procedimiento inicia Claro. con la admisión del IPRA. Claro. No podrían estar ofrecidas antes. Entonces, tiene que ser en la audiencia, expresamente lo señala la ley. El artículo 208 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece el procedimiento de faltas no graves, el 209 el de faltas graves, pero además el 209 nos remite al 208 en toda la primera parte, por lo que hace a la investigación, a la substanciación, Ujú. y hasta el momento en que se cierra Hasta la antes audiencia. de la audiencia, ok. Con el cierre de la Ah, audiencia. con el cierre de la audiencia. Muy Cuando bien. la substanciadora cierra la audiencia, que concluye, ahí pueden ser dos cosas. Si es falta no grave, pues simplemente continúa con el procedimiento. En 15 días emite el acuerdo de admisión de pruebas, se tienen que desahogar, llama para alegatos y emite la resolución, 30 días. O en su caso puede ampliar otros 30. Si se trata de faltas graves, la substanciadora, cuando cierra la audiencia, tiene 3 días para remitir al Tribunal de Justicia Administrativa el expediente, para que éste continúe con la etapa de resolución. Ah, muy bien. Esa es como la siguiente fase. Esta fase, ante los tribunales, nosotros recibimos el expediente y señala la ley, tenemos que analizar que no se actualice una causal de improcedencia o sobreseimiento, porque pues ya estamos en el procedimiento, ¿no? No lo iniciamos nosotros, Ujú. ya lo Sí, claro. recibimos iniciado, ¿no? Para esa Tendrías etapa. que saber si es susceptible de resolverse o no. Ajá, y entonces también nuestra competencia. Entonces, ¿qué vamos a analizar? Si se trata de una falta grave o no. Entonces, ¿qué pasa si nosotros advertimos que no es una falta grave? Lo tienes que reenviar. Lo devolvemos a la substanciadora, señala la ley específicamente para que continúe con el trámite. Ujú. Entonces, nos está dando la posibilidad de recalificar la conducta como grave o no grave. Así es. Porque si no, diría, se concluye y se cierra. Y no, dice, devuélvelo para que continúe con el trámite en términos del 208. Es decir, como falta no grave. La otra posibilidad, que se actualice la prescripción. Si ya se actualizó la prescripción de las facultades de las autoridades para sancionar, pues nosotros simplemente lo que vamos a hacer es decir, bueno, yo lo recibo, pero ya prescribió. Entonces, no tiene caso continuar con el trámite de algo que ya está prescrito. Ya no regresas a la autoridad, tú lo sobresees. Lo resuelves, sí. Lo resuelves y ya dices, hasta aquí, sobresees por prescripción, ¿no? Ya. Y creo que es algo que le ayuda a... Como un filtro. Un filtro, porque ¿para qué permitimos que se siga un procedimiento y hasta el dictado de la resolución definitiva lo determine? No fue procedente, no, hombre, por No fue Dios. procedente y la ley lo establece así. Entonces, no continuamos, desde ahí ya lo hacemos, no hasta la resolución, no desgastamos a la administración, no desgastamos al presupuesto, no desgastamos a las partes, lo detectamos, ahí queda. Otra posibilidad, consideramos si es falta grave. Si es falta grave, si es de mi competencia, no hay prescripción, pero ¿qué crees? Que la falta grave tal vez no es desvío de recursos, sino peculado. O la falta grave no es actuación bajo conflicto de interés, sino nepotismo. ¿Qué ¿no? tal? Y Por además, ejemplo. pero además las líneas diferenciadoras entre estas figuras no son tan claras. No. Cuando ves la redacción de los tipos, válidamente, a veces podrías encuadrar esa conducta en dos tipos. Así es. Pero tiene elementos de los dos. Sí, claro, también puede ser que haya actuación bajo conflicto y nepotismo. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, Un concurso porque ahí de sí. conductas ilícitas. Claro, no manifestaste tú, no hiciste tu declaración de conflicto, no te excusaste y aparte de todo contrataste. Así es. Entonces, a un familiar, ¿no? Puede haber las dos. Hay muchas que sí pueden concurrir válidamente, hay otras que no. O seleccionas una o seleccionas otra. Pero sí tenemos esa potestad de que si la investigadora no encuadró bien la conducta en el tipo, podemos reclasificar y Ujú. nos marca la ley. Reclasificas pudiendo dar las directrices Ah, muy bien. para el trámite, para la continuación y lo devuelves a la investigadora. Entonces sí pueden ustedes Sí. darle línea de investigación antes de regresar. Entonces nosotros lo que hacemos es saber, de lo que tú hiciste, yo no advierto esta, sino esta conducta. Ok. Entonces te lo devuelvo para que reclasifiques
¿Qué hacemos nosotros? Porque mucho se ha dicho que deja sin defensa al presunto, porque ya se defendió de una conducta y era otra y todo esto, ¿no? Nosotros dentro de las directrices, y te digo nosotros porque somos una sala colegiada, somos 3 magistrados, y no en todas las entidades, no en todos los tribunales ejercen esa facultad de reclasificar. A algunos magistrados no les gusta, ¿Pero es potestativo, no es una obligación? No, dice que si a tu juicio Te consideras, adviertes. si lo adviertes, entonces es una facultad discrecional, Ya. ¿no? Que si tú lo adviertes y así lo consideras, pues ordenes la Sí, es reclasificación, casuística. ¿no? Entonces, hay tribunales que no les gusta, que consideran que se pierde objetividad, que puede ser algo parcializada la actividad. Para mí no, para mí es parte de ser un contrario, operador refina del el sistema, criterio. que lo que estás haciendo es enderezar un poquito, ajustar el procedimiento para que éste camine de una manera más acertada, sin que por ello se presuma la comisión de la conducta. Eso es muy importante. Tú puedes decir, oye, yo creo que esta conducta se encuadra más a este tipo administrativo. Pero eso no tiene ningún peso argumentativo. No quiere decir que yo diga, se está incurriendo Ya en entendí. esta conducta. No, lo que tú dices que hizo, más bien, es esto, no es. No, lo dijiste muy bien. Yo creo que es más bien una herramienta para reencauzar o encauzar adecuadamente la investigación. Déjame, bueno, salud primero. Salud por esto. Déjame leer aquí Con un agüita. saludo, con agüita. Déjame leer aquí un saludo desde hace un momento. Dice aquí, buenas tardes, saludos cordiales de parte de Ángel Flores. Felicidades, doctora. Dice aquí también Jorge Román, Avilés Sánchez. Saludos cordiales, pero desde Tehuacán, Puebla. Excelente tema. Pues claro que desde todos los lugares del país esto nos interesa, señoras y señores, porque estamos hablando de un problema pues generalizado. Nuestro Estado mexicano está metido en estas cuestiones. Claro que nos debe interesar a todos. Estimada Lisbeth, fíjate que estos programas siempre tienen la peculiaridad de cortarnos el tiempo justo cuando estamos apenas despegando, porque no alcanza. Estas cosas son tan interesantes. Tenemos todavía 3 minutos, pero a ver, como conclusión y desde la perspectiva de tu función que realizas de autoridad, pues que resuelve estos conflictos, ¿tu pulso cuál es? De los muchos asuntos que resuelves en tu ponencia, de los muchos asuntos que has conocido, ¿considerarías que esta estructura anticorrupción que está funcionando ya, como nos lo has relatado, está avanzando, está caminando poco a poco? Estamos en los primeros años. Estas instituciones van a tomarnos un largo trecho para poder hacerlas funcionar adecuadamente. Vamos perfeccionándonos seguramente día con día. Pero ¿tú qué observas? ¿Va caminando el sistema anticorrupción? ¿Está haciendo lo que tiene que hacer para lo que fue pensado? ¿O algo nos está atrasando? ¿Cuál sería tu pulso de todo el sistema desde tu perspectiva como magistrada? Gracias. Yo creo que sí estamos caminando, sí estamos avanzando. Por supuesto, entendemos que el reclamo de la ciudadanía va en el sentido de que quiere ver resultados ya, de inmediato, ¿no? Entra en funcionamiento el sistema, los procedimientos quieren que ya el día de mañana cortemos cabezas, ¿no? No es tan sencillo, no es tan simple. Hay trámites, hay procedimientos. La evaluación de las políticas, por ejemplo, el resultado de las políticas anticorrupción para ver resultados es a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo es la coordinación de autoridades para ejercer las funciones. Mediano plazo, algunas políticas ya para ir transformando también la cultura de la corrupción en una cultura de la legalidad, en donde creo que lo importante es que todos estemos conscientes que todos podemos poner un granito de arena y que además todos tenemos la obligación de generar un cambio, ¿no? Es las dos partes, ¿no? Yo puedo hacerlo, cada quien, yo siempre debo hacerlo. Y debo hacerlo. Entonces siempre uso la frase, cada quien desde su trinchera puede hacer algo, por muy pequeño que sea, por generar un cambio, por no dar una mordida, por generar una denuncia, por hacer en su actuación lo mejor posible para evitar este tipo de actos. Y eso sí va a ir transformando a México de una manera importante. Pero en lo que hace el sistema va caminando. Tenemos la política anticorrupción ya desde 2019, tenemos ya la implementación de la política. Ya se está implementando y los procedimientos van caminando. Cada vez vamos teniendo más asuntos en tribunales gracias a esa posibilidad de mejora en la detección y por supuesto todos estamos tratando, yo lo veo, los operadores de profesionalizarse
para generar mejores procedimientos. Estos, claro que se han ido mejorando, lo vemos en los CIPRAS, lo vemos en la estructura, se va perfeccionando. La verdad es que están haciendo un gran trabajo, hay mucho todavía que trabajar, hay algunas contradicciones en la ley que requieren reformas. Por supuesto, tú sabes que cuando viene una ley nueva, pues hasta que empiezas a aplicarla, cuando te das cuenta de cuáles son los errores, las contradicciones. Así es. Ya hay jurisprudencia de la Corte que nos ha abierto camino, que nos ha dado luz en muchos de esos temas que nos tenían atorados y que de pronto cuando salen a veces nos complican más, pero no, sí hay mucho que nos han apoyado. Y entonces creo que va caminando. Por supuesto es perfectible, por supuesto hay mucho que trabajar todavía, pero sobre todo es fundamental el esquema de denuncia y de participación ciudadana en estos procedimientos. Muy bien, estimada doctora Liz, muchas gracias por estas reflexiones finales. Quiero agradecer a todos los amigos y amigas que nos acompañaron en esta transmisión y decirles, desde luego, que los esperamos dentro de 8 días en Miércoles Procesales. Voy a leer un último saludo. Dice aquí: 1000 gracias por compartir tanto conocimiento en un tema tan sensible y tan interesante para todos nosotros. Felicidades a la ponente, realmente conoce y domina a la perfección el tema. Excelente explicación. Así es como nos gusta que nos expliquen el derecho. Qué bonito. Muchas gracias. Qué bonito mensaje. Bueno, pues gracias. Liz, muchas gracias por estar acá y nos vemos en nuestra próxima edición, amigas y amigos. Hasta pronto. La Facultad de Derecho agradece a quienes realizaron este programa, conductores, invitados y productores, quienes participan de manera honoraria. En News, Canal Multimedia, Derecho a tus oídos.